Ahorita le saco clip a la clase. Como clip. Nada, es que cuando juego, pues pasa un momento bonito, me gusta mucho y le saco clip, o sea, de 1 minuto Ah, antes. ya te entendí. Ya, eres que... Ok. Entonces, siguiendo esta economía de trazos, se utiliza esta expresión que es muchísimo más amigable para tu mente que esta otra, ¿se dan cuenta? Es más compacta, tiene menos trazos. ¿Sí? Esto es algo importantísimo. Las matemáticas son simples, no son complicadas. En realidad lo que se busca es que sean claras y precisas. ¿Vale? Cuando tienes, por ejemplo, aquí usamos teorema fundamental de la aritmética. El 8 lo estamos factorizando como el producto de números primos. La definición no me prohíbe que sean repetidos. Cuando son repetidos, a este numerito de acá se le conoce como multiplicidad. En este caso, el 2 es un factor de 8 de multiplicidad 3. ¿Sí? Por ejemplo, el 12 yo lo puedo factorizar como 3 por 2 por 2, ¿no? O sea, como 3 por 2 al cuadrado. El 3 es un factor de multiplicidad 1 para el 12 y el 2 es un factor de multiplicidad 2 para el 12. ¿Está claro lo de multiplicidad, factor? Sí. Y dense cuenta que aquí el exponente, aquí sí significa un producto. ¿Qué significa el 2 elevado a la 3? Significa 2 por 2 por 2. Así como el producto significa sumar este número de veces, este número, ¿sí? Aquí este significa multiplicar este número de veces, en este caso 3 veces el 2. Si yo pongo 3 al cuadrado, ¿qué significa? El significado. 3 por 3. Así de simple. Multiplicarse por sí mismo 2 veces. Una vez. Multiplicar el 3 2 veces. Es lo que te indica. Siempre váyanse al significado de la expresión matemática. Porque en la mayoría de las veces se concentran en el resultado. Te aseguro que cuando yo te puse 2 por 3, lo primero que pensaste fue 6. Y te sacó a lo mejor de onda esto. No te lo esperabas. ¿Por qué? Porque siempre te han enseñado a enfocarte en el resultado de la operación, no en su significado. Y es lo que yo les decía ayer. Conmigo nos vamos a enfocar más en el significado de las cosas, porque de esa manera tú lo puedes aplicar e interpretar. ¿Sí? Si tú lo interpretas, lo puedes aplicar hacia tu área de estudio. No importa si eres electrónico, mecatrónico, químico, bioquímico, no importa. Lo vas a poder aplicar. ¿Vale? Ok, los siguientes números que aparecieron, estos fueron ya con la geometría, ya cuando tenía que distribuir la Tierra, fueron los números enteros. Los números enteros van desde menos infinito, 1, 0, menos 1, perdón, 0, 1 y hasta infinito. Estos números, digamos que aparecen cuando ponemos una recta numérica, como la que aparece aquí. Fijamos un punto como el origen, el 0, y de ahí, dense cuenta que la progresión de números naturales siempre iba de izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque pues, vivimos en un mundo de diestros, yo soy zurdo. Entonces, los diestros dicen, no, pues todo a la derecha, ¿no? Tan es así que a la derecha del padre, no sé, por ejemplo, lo que es habilidoso le llaman diestro. Cuando la diestra es la derecha, siniestra es la izquierda, pero todo lo que es siniestro es lo malo, ¿no? Lo tenebroso. ¿Sí? Entonces, siguiendo esta misma lógica, pues acomodamos los números sobre la recta numérica en el orden en el que aparecían en los números naturales, o sea, 1, 2, aquí seguiría el 3, etcétera, etcétera, etcétera. Y de manera simétrica, en reflejo, imagínense un espejo aquí, yo voy a colocar estos mismos, pero en sentido contrario.
Por eso es que se acomodan así. Menos 1, menos 2, menos 3. Porque es como si estamos indicando cuántos pasos, pero con otro sentido. El número entero lo que agrega son dos conceptos nuevos. El concepto del cero, que en los naturales, si se acuerdan, no existía, y el concepto de sentido. El sentido hay dos, hay negativo y hay positivo. Es mera convención, como les decía, que el sentido positivo sea hacia la derecha. O sea, esa es mera convención, simplemente porque vivimos en un mundo de diestros, pero nada me prohibiría que el sentido positivo fuera a la izquierda, pero como no vivimos en un mundo de siniestros, entonces hacia la izquierda es lo malo, lo negativo, ¿sí? Entonces, básicamente con los números enteros estamos ingresando lo que son sentido y el cero, que son conceptos que no existían en números naturales. Los números naturales no tienen sentido, no hay sentido porque nada más te sirven para contar. Los números enteros sí te sirven para indicar sentido, ¿sí? Por ejemplo, por cada número natural que está aquí, el 1, existe su simétrico, el menos 1, ¿sí? Para el 2, simétricamente, a la misma distancia, está el menos 2 y así sucesivamente. Ahora, yo puedo agarrar y empezar con el número menos 4 y puedo decir que su simétrico, ¿quién va a ser? Pues el 4, ¿no? Esta operación te la hace no sé cómo llamarle, pero es este concepto de valor absoluto. Cuando tú sacas el valor absoluto de un número, estás sacando su número natural, es decir, le estás quitando el sentido. Por eso valor absoluto de menos 4 es 4 y valor absoluto de 4 es 4. Porque esto lo único que te está dando es la distancia que hay, independiente del sentido. Ya aquí en números enteros, yo puedo utilizar como definición de números impares el 2n más 1 o el 2n menos 1. Este lo utilizábamos en los naturales para abarcar todos los números naturales. Porque si yo usara ¿qué pasaría cuando hago n igual a 1? ¿Cuánto me da esto? 3. ¿Y a poco el 3 es el primer número impar? No. En los naturales. 3. No, exactamente. Pero en los nadenteros, yo ya puedo utilizarlo porque yo puedo hacer 2 por 0 más 1. Y entonces ahí ya estoy abarcando es el número 1. ¿Ven la diferencia? Es sutil, pero importante, ¿no? Son esas sutilezas que dices, pueden pasar inadvertidas, pero pueden hacer una gran diferencia. ¿Sale? Ahora, los números enteros los podemos clasificar a su vez en negativos, neutro o positivos. ¿Sí? Se parece mucho a la de primos, unidad, primos y compuestos, ¿no? Aquí hay un elemento que es el neutro, que es cuando es igual a 0, ¿sí? Y de ahí, de aquí, a partir del 0, se clasifican en negativos y en positivos. Una forma de escribirlo es menores que 0 y positivos como mayores que 0. ¿Por qué? Porque la progresión, véanlo de esta manera. En números naturales es evidente que 1 es menor que 2, ¿verdad? Y que 2 es menor que 3. Y que 0 es menor que 1. La cosa se complica cuando empezamos con los negativos porque decimos, ok, menos 1 es más que 0 o menos que 0. Si lo piensas en cantidad, que eso es lo que haces cuando trabajas con números naturales, sí es así como, pues raro. Pero si lo piensas en el orden en el que están acomodados, en el que esta cosa te establece un orden y te dice en qué orden están, entonces el menos 1 es menor que 0 porque está a la izquierda del 0. ¿Ya ven cómo menosprecian a los zurdos? El menos 2 es menor que menos 1. Tú haz memoria de cuando eras chavito así chiquitito y te enseñaron esto y dime si no te hacía ruido. Decías, pero ¿cómo va a ser que el menos 3 es menor que menos 2?
si tú estás pensando con una mentalidad de número natural, de que estás midiendo cantidades, pues si dices, pues es que menos 3 debería ser mayor que menos 2, ¿no? Pero lo que no te explicaron a lo mejor es que lo que estabas estableciendo era un orden sobre la recta numérica. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, cualquier número de este lado va a ser, un ejemplo, menos 3 es menor que 0. ¿Sí? Cualquier número de este otro lado lo podemos ver como, por ejemplo, 0 menor que 3. Pero hay una propiedad que podemos utilizar que se llama reflexividad. ¿Sí? La estoy escribiendo acá abajo. Que es como si hubiera un espejo aquí. Imagínense que esto es un espejo. Y si yo viera el reflejo, ¿qué vería? Vería que primero va la B, ¿verdad? Este cambiaría su dirección. O sea, mientras que aquí las patitas abren hacia la derecha, acá las patitas abren hacia la izquierda, pues está como en reflejo. Y la A iría por acá, hasta el borde. Entonces, escribir 0 menor que 3 o escribir 3 mayor que 0 es lo mismo. Para eso me sirve esta propiedad. ¿Sí? Y entonces por eso tenemos menores que 0, mayores que 0 o iguales que 0. O negativo, neutro, positivo. ¿Vale? ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, profe, todo bien. Perfecto. Vamos a ver ahora lo que son los números racionales. Un número racional es aquel que se escribe como la división de entero sobre entero. ¿Sí? Por eso la definición es esta. Esto se lee como el conjunto de los números racionales Q, que es esta Q estilizada, es el conjunto de los números P entre Q. Esta raya de aquí se lee como tales que P y Q. Esto se lee como pertenece al conjunto de los números enteros con, pequeña cláusula, Q diferente de 0. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Por qué Q no puede ser 0? A ver, Porque no puedes dividir un número entre 0. vamos a empezar, antes de discutir eso. Ejemplos de números racionales. 3 entre 2, ¿verdad? El 3 es entero, el 2 es entero, ¿cierto? Sí. Puedo tener menos 2 entre 3. ¿El menos 2 es entero? Sí. Sí. ¿El 3 es entero? Sí. Ok. Sí. Puedo tener 4, bueno, pero este no se vale. 4 entre menos 5. ¿Eso será un número racional? Sí. Claro, por Sí. supuesto, ¿verdad? Es entero entre entero. Ahora, hay una cuestión. Cuando lo pones así, estás diciendo el entero menos 2 entre el entero 3. Normalmente se estila escribirlo así. Y con esto estamos hablando del entero, del racional menos 2 tercios. Y este, por ejemplo, lo vemos como el negativo del racional 4 quintos. ¿Sí? Les dije el entero hace rato, ¿verdad? ¿Qué onda con se me cruzan los cables? Ok. El punto es que esto y esto representan casi la misma idea. ¿Sí? Nada más hay que tener cuidado porque, por ejemplo, si tú estás ya trabajando con una aplicación práctica de esto, por decir algo, velocidad es igual a distancia sobre tiempo, y tú tienes menos 2 entre 3, se entiende que el menos 2 es el desplazamiento y el 3 es el tiempo. Entonces, la idea física que te está queriendo dar a entender es que el tiempo siguió transcurriendo, pero tu objeto iba de reversa, mami, de reversa, ¿verdad? O sea, iba hacia atrás, hacia los negativos. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, sí. Sí, profesor. En profe. cambio, Sí, profe. si les pongo esto, ¿qué les
¿Qué idea les está dando esa expresión matemática? Que retrocede el tiempo. Que lo que retrocede es el tiempo, así es. Y que en ese retroceder del tiempo yo veo que el objeto se se desplaza hacia adelante 2 lugares. ¿Sí? Nada más que normalmente, cuando te dan la velocidad, te la dan como menos 2/3. Y se sobreentiende que el tiempo siempre va a ser mayor o igual que 0. Normalmente tu vida transcurre hacia adelante, ¿verdad? No retrocedes en el tiempo. Siempre el tiempo avanza. ¿Sí? Pero, ¿sí se dan cuenta de la importancia de interpretar lo que te está diciendo una expresión matemática? Sí, profe. Sí. Muy bien. Sí, Ahora, ¿los números enteros son números racionales? Por ejemplo, ¿el 2 es un número racional? O vamos a empezar con el 1, mejor. ¿El 1 es un número racional? Sí. Sí, ¿verdad? Lo puedo escribir como 2 entre 2, por ejemplo. ¿Cierto? También como 1 entre 1. También como 1 entre 1. El 2 lo puedo escribir como 2 entre 1. Y estoy satisfaciendo mi definición de número racional, ¿verdad? Entero sobre entero. El menos 2 lo puedo escribir como menos 2 entre 1. Y sigo satisfaciendo mi definición de número racional. Entonces, si se dan cuenta, los números naturales son un subconjunto de los números enteros. ¿Por qué? Porque están incluidos dentro de los números enteros. Y los números racionales, a su vez, incluyen a los enteros. Con esto que ya pusimos, con esta definición que dimos, vemos que los números enteros también son un subconjunto de los números racionales. ¿Vale? Sí, profesor. Muy bien. A ver, mejor borro todo. Ok. Si yo te pongo 6 entre 3, tú me vas a decir esto es igual a 2, ¿verdad? ¿Por qué? Porque 2 por 3 es igual a 6, ¿correcto? sí, Ok. Así es. Quiere Sí, profe. decir que el 6 yo lo puedo escribir como el producto de 2 por 3, ¿verdad? Básicamente es lo que me está diciendo esta expresión. Ahora imagínate que te pongo 1 sobre 0. ¿Cuánto da esto? Vamos a ponerle a este X. Es nuestra incógnita. Pero vamos a escribirlo así. Quiere decir que 1 va a ser igual a X por 0. Bueno, vamos a ponerle A para que no se confunda con la espantosa X de la multiplicación. Entonces, la pregunta es, ¿quién es A? Y nos vamos a la definición de la multiplicación. ¿A qué significa? Significa sumar cuántas veces al 0. ¿0 veces? Ninguna. ¿Y qué significa sumar 0 veces? cero. Queda 0. ¿Sí? ¿Seguros? Ay, No, queda igual. ¿qué Queda A. significaría? Ojo, no les estoy ustedes están diciendo que es 0. Pero yo les Sería estoy sumarlo preguntando. a veces. Sí. Esto significaría sumar a veces el 0. Y la pregunta que yo les quiero hacer es, ¿cuántas veces tengo que sumar el 0 para que me dé 1?
¿Cuántas veces puedes sumar el 0 o necesitas sumar el 0 para que te dé 1? Ah, pero es que no se puede, ¿no? Porque de hecho 1 Exactamente. sobre 0 ya no es racional. Definida. No nos vamos a 1 sobre 0. Vámonos a lo que sabemos. Lógica Ah. simple y sencilla. Si yo tengo nada y le sigo aumentando nada, ¿hasta cuándo voy a llegar a 1? Nunca. 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 Exacto. Entonces, grábense esto. 1 sobre 0 es igual a no existe. En matemáticas existe el no existe. Este símbolo se llama no existe. Si lo pones así, se llama existe o se lee existe. Entonces, a partir de ahora, para ustedes, 1 sobre 0 es igual a no existe. Y ya vieron por qué, ¿verdad? No existe un número A que multiplicado por 0 me dé 1. No lo hay. Simplemente no puedo. Yo puedo sumar todo lo que quiera el 0, pero jamás me va a dar 1. Por simple lógica. Lógica de niño de kinder. ¿Se dan cuenta? Sí, de hecho, 0 no es multiplicable, no es sumable. No, No claro es que es multiplicable. Ujú. Si yo pongo 3 por 0, ¿qué significa esto? 0. De hecho, 0. ¿Significa sumar 3 veces al 0, sí o no? Sí. ¿Y esto Sí. cuánto me da? Sí. 0. 0. Así es. ¿Se dan cuenta? Por eso Sin es que las embargo, calculadoras no te dice 0, el resultado te dice error. Exactamente. Haz una división de 1 entre 0. Exactamente. Cuando tú sales cualquier número entre 0, no te dice no existe, te marca error. Voy a borrar. ¿Puedo borrar todo? Bueno, está grabado, ¿no? No importa. Sí, cuando tú en una calculadora le pones alguna división entre 0, te marca error, pero hay que tener cuidado con ese error, porque también te marca error si haces 0 sobre 0. ¿Y 0 sobre 0 es igual a no existe? Es igual a 1. Pues Es igual a 1. si seguimos la lógica de que un número entero entre él mismo me da 1, pues podríamos decir que es igual a 1, ¿verdad? Porque 1 por 0, sí me da 0, ¿verdad? Sumar una vez el 0, sí me da 0. Pero, pues yo puedo decir que también vale 2, ¿no? Porque también 2 por 0 me da 0, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, O me puedo poner más exótico y decir que 0 sobre 0 vale pi, porque pi por 0 me va a dar 0. Entonces aquí tenemos un problema de que este cuate dice, pues no estoy definido de con quién me voy, ¿verdad? Tiene un corazón enorme y dice, pues lo mismo valgo 1 que valgo 2, que valgo pi. Por esa razón, la división 0 sobre 0 de aquí en adelante para ustedes va a ser igual a una indefinición o indeterminación. Solo van a poner IND. ¿Sí? No es lo mismo que A entre 0. A entre 0, o sea, la división entre 0 es no existe, pero 0 sobre 0 es una indeterminación. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, Sí. Yes. Sí. Por ahí hay gente que dice que la división entre 0 es infinito. Aquí yo les voy a, más adelante van a ver por qué eso es muy limitado. Es de gente que no sabe matemáticas, los que dicen que es infinito. Que bueno, ahorita nadie me dijo, pero luego me salen con que es infinito. No, no es infinito y aquí se los voy a probar. Pero necesitamos llegar a la unidad 3. Ok, los números racionales se pueden clasificar como... de veras, a ver, antes de que vaya a eso. Se me olvidó ayer comentarles que, a ver, tengo que quitar esto. Espérenme. Ya. Perdón, pero es que está lenta pero insegura mi computadora. Aquí en el curso, ayer no les comenté,
No sé si ya lo vieron, pero les puse un emulador de calculadora. Aquí está. Emulador de calculadora. ¿Sí? Por si no tienen calculadora. De todas maneras, yo aquí les voy a enseñar. Vámonos a... emuladores. Tienen que descargar toda la carpeta para que les funcione. Sin estas cosas no funciona el emulador, ¿eh? Entonces lo que les decía, si haces, por ejemplo, 6 entre 0, ¿qué te marca? Es error. Error. El problema es que la calculadora no distingue entre algo entre 0 y 0 entre 0. De todas maneras te lo marca como error. ¿Se dan cuenta? Entonces deben de tener cuidado con eso. Más adelante vamos a ver que sí hay una enorme diferencia entre 0 sobre 0 y algo sobre 0. Mande, dígame. En Habla la ahora, calle para calculadora de siempre. la computadora aparece resultado indefinido. Y si Ah, divido 1 entre 0, dice no se puede dividir entre 0. Pero si divido 0 entre 0, dice resultado indefinido. quiere decir que es una computadora ya más moderna. O calculadora. ¿Qué calculadora es? ¿Es la de la computadora? Ya. Sí. O sea, eso está mucho más creíble. Por ejemplo, si yo pongo 1 entre 0 aquí en Desmos, me dice indefinido. Pero eso en realidad no existe. Y si le pongo 0 sobre 0, también me dice indefinido. Pero no son lo mismo. ¿Me explico? Más adelante lo vamos a ver con calma esto. Ahorita no puedo verlo porque necesitamos ver otras cosas antes. Pero lo que voy es que muchas veces las calculadoras no te distinguen Profe, entre 0 sobre en 0 el y 1 caso sobre 1. de, en el caso de, por ejemplo, un 0 sobre 1, ¿sería indefinido un error o qué sería? Ese es 0. 0 sobre 1 es 0. Ese O sea, si no hay tiene un pierde. resultado como tal. Claro. De 0 entre cualquier número te va a dar 0. En la clase de mañana vamos a entender por qué, cuando veamos los axiomas. Ok. ¿Sí? Ok. Bueno, continuemos entonces. ¿En qué diapo me quedé? Tan, 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 tan. Aquí. Entonces estábamos viendo que la división entre 0 y 0 sobre 0, ¿no? ¿Está claro? Vamos a ver ahora cómo se clasifican los números racionales. Entonces, ¿qué onda con esto? ¿Qué le pasa? Ya. Los racionales se pueden clasificar en dos, o fracciones también les llaman a los racionales. Fracciones propias o impropias. Una fracción propia, pues es por ejemplo un medio, 3/4, bueno, menos 3/4, 4/5, menos 5/6, ¿sí? Una impropia, estas a su vez se pueden clasificar en dos. Vamos a ver primero las puras, que serían, por ejemplo, 4/3, menos 5/4, 6/5. ¿Qué observan entre una fracción propia y una impropia? ¿Cómo es el numerador con respecto al denominador en una fracción propia? Es menor. ¿No? Es menor, ¿sí? Entonces, aquí cuando A es menor que B, es decir, cuando el numerador es menor que B, se le llama fracción propia. Cuando el numerador es mayor que el denominador, entonces se le llama fracción impropia. Pero a su vez, estas se pueden escribir de dos maneras, de maneras puras o de manera mixta. De manera mixta es tomar, por ejemplo, el 4/3, lo puedo, permítame un ratito, lo puedo escribir como 3 más 1
sobre 3. 3 más 1 es 4, ¿verdad? Y de ahí lo puedo separar como 3 tercios más 1 tercio. 3 tercios es un entero más 1 tercio. Y siguiendo la lógica que les decía de economía de trazos, hay una notación que es esta, que lo único que hacemos es suprimir el signo más porque se sobreentiende. Entonces, este es un ejemplo de una fracción mixta. Estamos suprimiendo el signo de más porque se sobreentiende y estamos diciendo que es un entero, un tercio, o sea, 1 más 1 tercio. ¿Sí? ¿Queda claro lo que es una fracción pura y una fracción, impropia pura y una fracción impropia mixta? Sí. Otro ejemplo de fracción impropia pura sería 3 entre 3. Estas también caen en la categoría de impropias puras. ¿Vale? Ok. Muy bien. Y por último, vamos a ver, no por último, tenemos que ver rapidísimo cómo se cambia de una fracción, de una representación, le voy a llamar representación exacta, ¿sí? Y esta precisa. ¿Cómo llegamos de la representación racional? Ya se le acabó la tinta otra vez esto. Ya. ¿Cómo pasamos de la representación racional a la representación decimal? Dividiendo. Tal cual, ¿verdad? No hay pierde. Y si fuera al revés, por ejemplo, aquí tengo que n es igual a 0.2 y yo quiero encontrar qué número que sea entero entre entero me da esto. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, pues lo que multiplicamos por 10. ¿Por qué? Porque quiero eliminar los decimales, ¿verdad? Entonces me queda 10n igual a 2.0. Ya logré mi objetivo de eliminar decimales. Y de ahí nada más despejo, ¿verdad? N es igual a 2 entre 10, o sea, n igual a 1/5. ¿Por qué? Porque el 10 es 2 por 5, aplicando teorema fundamental de la aritmética. Válgame Dios, ¿no quiere escribir esto? Ahí está. Y entonces el 2 lo puedo escribir como 2 por 1. Entonces elimino el 2 y solo me sobreviven el 1 y el 5. Por eso me queda 1/5. ¿Vale? Súper fácil. Nada más que hay ciertos números que son infinitos. Por ejemplo, el 1 tercio, si tú lo haces, te va a dar la división, te va a dar 3, 3, 3, 3, 3 al infinito y más allá. Hay dos formas de expresar esta idea. Una es con una barra arriba que te indica en dónde está el periodo y otra es usando un paréntesis encerrando al periodo. Esto es exactamente lo mismo que decir esto. Al infinito y más allá. ¿Vale? Entonces, si lo que queremos es encontrar la representación racional de este número, ¿qué tenemos que hacer? Pues de nuevo, multiplicar por 10, ¿verdad? Y con eso me va a quedar 2.2 periódico, ¿correcto? ¿Logré mi objetivo de deshacerme de los decimales? No. No. Entonces tenemos que hacer algo. ¿Qué les parece si le restamos lo original, que era 0.2 periódico? Porque a fin de cuentas, esto lo que significa es 2.2222222 al infinito y más allá. Y este sería 0.22222 al infinito y más allá. Si los resto, 2 menos 0 me da 2. 2 menos 2, 0. 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 Al infinito y más allá. Dicho de otra forma, 10 menos 1 me da 9n y este me va a dar 2.0 periódico. O sea, ya me deshice de lo que me estorbaba, ¿verdad? Y entonces n es igual a 2/9. ¿Sí? ¿Sí ven cómo la esencia es qué quiero hacer?
O sea, la lógica es, ¿qué quiero hacer? Quiero deshacerme de la parte decimal. Entonces, lo único que tengo que hacer es buscarle la manera para deshacerme de la parte decimal. ¿Vale? Vamos a ver el conjunto ahora de los números irracionales. Los números irracionales son aquellos que no son racionales. ¡Pum! ¡Tan! Se acabó. No, en realidad es mucho más complicado que eso. Los números irracionales son aquellos que no se pueden escribir, o mejor dicho, que no se pueden obtener de la división de un entero entre otro entero. Esto está estrechamente relacionado con el concepto de los inconmensurables. Los números, todos los números que hemos visto los puedes localizar sobre la recta numérica. Entonces tú puedes localizar, por ejemplo, el 0, el 1/3, el 1 entero, ¿sí? Todos sin excepción. Pero, aun cuando tú hagas divisiones aquí muy pequeñas de números racionales, siempre van a quedar espacios vacíos. Es decir, siempre va a haber mediciones que no caigan ahí en ningún número racional. A esas mediciones se les llaman irracionales, ¿sí? El primer ejemplo que conocieron ustedes fue el número pi. Pi aproximadamente es 3.141592. Esta es una representación decimal aproximada, por eso utilizamos este símbolo de aproximado, ¿sí? Esta sería su representación precisa, exacta, ¿sí? ¿Por qué? Porque con eso no te cabe duda de quién estamos hablando, ¿sí? Y dependiendo del número de dígitos que utilicemos aquí, será una representación precisa a cierto número de dígitos. Entonces, este punto 141592, bla, 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 lo que te está diciendo es de que jamás va a caer en un número racional. No va a haber forma, ¿sí? Un teorema importante de los números irracionales es que todo número irracional tiene una representación decimal infinita y aperiódica. Y todos los números que podemos localizar dentro de la recta numérica se les llaman números reales. Y los números reales simplemente es la unión de los racionales. Otra vez me quedé sin tinta. Con los irracionales. Válgame Dios, ¿y ahora? Pero me voy a rellenar mi pluma. Se quedó sin tinta, ya. ¿Sale? Todos los números que puedes localizar dentro de la recta numérica, o una de dos, o son racionales o son irracionales, ¿sí? Entonces, vámonos aquí al Desmos. Quiero que lo vean. Voy a poner el número pi, pero ubicado sobre la recta numérica. Ahí está el número pi. Vean, no sé si se logra apreciar que aquí hay una rayita. Esa rayita debe ser más o menos 3. Si me acerco, ahí está el 3, pero le sobra un cachito, ¿verdad? Si me acerco más, vean, siempre medimos en números racionales, ¿sí? Siempre. Por ejemplo, aquí estaría en unidad, en este sistema métrico decimal, de punto 1 en punto 1, o sea, de un décimo en un décimo. Y aquí pareciera que ya le atinamos, ¿no? Es 3.1 y aquí como que decimos, pues es 3.1.5, pero no. Si me acerco, me doy cuenta que no, está antes de 0.5, está después de 0.14, de 3.14. Hago un zoom y veo que de todas maneras no cae en ninguna de estas divisiones racionales, ¿sí? ¿Ya vieron? No importa cuánto me acerque, o le falta o le sobra, ¿no? Aquí se ve claramente como 3.1416
Pues, o sea, sí, pero no. O sea, no es exactamente pi, ¿sí? Si me acerco un poco más, vean cómo me alejé del 16, ¿sí? ¿Sí está clara la idea de número irracional? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Agua. Sí, sí, está claro. Bueno. Oigan, profe. ya no dio tiempo de que les pusiera la actividad. No creo que les dé tiempo ahorita en 2 minutos. O a ver, intenten lo que puedan hacer ahorita. Métanse a la sesión 2. Lo que puedan hacer en 2 minutos. Vamos, bueno, 1 minuto. No, en lo que entran yo creo que ya. A ver, hagan el esfuerzo. De todas maneras vamos a tener que hacer modificaciones. Así es esto. Uno pone, Dios dispone, viene el diablo y todo lo descompone. Por mi parte es todo por el día de hoy, chamacones. A ver, traten de hacer lo más que puedan. Son solo 5 preguntas. Entonces yo esperaría que sí las puedan contestar rápido. A ver si pueden. Me disculpo por el tiempo, pero es que sí tenemos bastante contenido que ver. Y les digo que es primera vez que estoy utilizando esto de ponerles ejercicios en la sesión, durante la sesión en el Moodle. Todavía no les pongo lo de la asistencia. Ayer estuve bastante ocupado. Entonces no pude poner las asistencias aquí para que las tachen. Pero yo espero hoy poder ya hacerlo. ¿Vale? Me dice que ya no está disponible, profe. Sí, me imaginé. ¿A qué hora tienen libre? O si no, miren, de todas maneras, las mismas ejercicios que están aquí en la sesión están en la tarea. A partir de ya, ahorita, ya pueden empezar a resolver los de la tarea. Si tienen hora libre o algo así, pónganse a trabajarla. Tienen hasta mañana a las 10 para terminarla. La idea es que salgan dudas, ¿eh? Que mañana me pregunten, oye, ¿cómo se hace esto? ¿Por qué no me salió? Y así. Vale. Porque aparte, véanlo así, es su entrenamiento para que no les pase lo que le pasó, bueno, creo que no fue en este grupo, pero para que no les pase lo que le pasó a otros compañeros que tomaron la materia con otro maestro y a la hora de resolver los exámenes en Moodle, aunque estaban bien, por contestar incorrectamente en el Moodle, se los ponía mal. Entonces también véanlo como un entrenamiento para eso. ¿Vale? Oiga, profe, respecto a la evaluación diagnóstica, ¿todavía ya Todavía está o no. todavía no? Está Ok. una, pero es que esa fue un ensayo que hicimos que dije, ok. Pero no, todavía no la subo. Yo les aviso. Cuando yo Ok, está bien. yo les aviso, no se preocupen. ¿Sale? Bueno, Bueno, chamacones, nos estamos viendo. Espero que les haya gustado la clase de hoy. sí, profe. Claro. Sí, profe, hasta luego. Gracias. Hasta luego, profe. Tenga buen día. Sí. Buen día, Nos vemos profe. mañana. Dale, profe, nos vemos. Hasta mañana, profe. Hasta mañana.